Muchas gracias, Elsie. Bienvenidos a todos a COVID-19 América Latina. Antes de comenzar, quisiéramos repasar algunos anuncios importantes. En el proyecto ECO se trata de construir una comunidad y conocer las caras de los demás ayuda con eso. Les pedimos a todos que prendan su cámara si tienen una. Su micrófono se mantendrá en silencio durante la sesión a menos que uno de los facilitadores le llama. Por favor, utilice el cuadro de chat solo para enviar preguntas al equipo central. Haremos todo lo posible para responder a todas sus preguntas enviadas a través del chat. Sin embargo, si no pudimos responder a sus preguntas hoy, únase a nosotros para una sesión futura. Se les invita a abstenerse de responder a las preguntas dirigidas al equipo central, a menos que les solicite. Y finalmente, nuestro bibliotecario digital proporcionará enlaces de recursos en el chat. Bueno, la sesión para hoy tenemos mucho tiempo libre para preguntas y respuestas y discusión, especialmente sobre vacunas. Pero antes de eso, vamos a empezar con un caso clínico muy interesante de doctora Dora Montiel de Hospital Nacional de Itauguá. Dora, por favor, si puede compartir su pantalla y presentar este caso clínico. Bueno, quizás tiene poquito de dificultad conectando. No puedo ver. Sí, lo que pueden hacer los amigos de Paraguay es apagar la cámara y solamente compartir la pantalla para disminuir la cantidad de eso. De señal. Y yo puedo compartir la presentación también, si es más fácil. Parece que ya viene. Un momentito. Ok, perfecto. Adelante, por favor. Poner en presentación. Muy buenas tardes, soy la doctora Montiel. Un saludo desde Paraguay. El doctor César Riveros, residente del Departamento de Medicina Interna, les va a presentar el caso. Buenas tardes para todos. Yo soy el doctor César Damián Riveros. Soy residente del Hospital Nacional de Itauguá, Departamento de Medicina Interna. En el día de hoy estaremos presentando un caso clínico acerca de un varón adulto joven con disminución de la fuerza muscular de los miembros inferiores. El caso clínico trata hábitos parestesia a nivel de las manos y pies. Niega otros síntomas acompañantes como fiebre, dificultad respiratoria, deposiciones líquidas, dolores articulares. Niega además incontinencia urinaria y anal y niega vacunación previa. Como antecedente, 22 días de tos seca y leve dificultad social de su comunidad, en donde se le realiza una muestra el mismo siendo positivo, ambulatorio, aislamiento social en el César, vamos a hacer una cosa. César, disculpa. César, vamos a intentar, yo le voy a pedir a Jackie que comparta la no pantalla. hubo internación del paciente, ni tampoco confirmación laboratorial, como en ese entonces el Paraguay estaba cursando con una epidemia de dengue, y el paciente convivía con pacientes diagnosticados con dengue. Sí, César, ¿puedes parar un momentito? Es que por el ancho de banda se te escucha interrumpido. Entonces yo le voy a pedir acá a Jackie del Instituto ECO que comparta la pantalla y entonces tú sigues narrando a ver si eso te da más ancho de banda. ¿Te parece? Está bien, está bien. Son las mismas diapositivas y tú nos comentas. Son similares, no es el mismo. Ok, bueno, si necesitas agregar algo, porque es que no se te escuchaba, se escuchaba totalmente interrumpido.
Ahí puedo irme por el mismo. Igual. Vuelvo a empezar entonces. El caso clínico es de un Sí. varón de 56 años de edad, sin comorbilidad conocida, ni hábitos tóxicos. Me consultó por cuadro de 4 días de evolución con parestesia a nivel de miembros inferiores y miembros superiores. Se acompañó de debilidad de miembros inferiores, que fue progresiva hasta que le imposibilitó la marcha. Negó otros síntomas acompañantes como fiebre, dificultades respiratorias, deposiciones líquidas, dolores articulares, entre otros. Negó compromiso esfinteriano, tanto anal o vesical, y también negó vacunaciones previas en el año. Si puede cambiar, por favor. Entre sus antecedentes remotos de la enfermedad actual, el paciente manifestó hace 22 días un cuadro de tos seca y leve dificultad respiratoria de 3 días de evolución, que lo motivó a consultar en un centro asistencial de su comunidad. Se le realizó un hisopado nasofaringeo para SARS-CoV-2 en fecha 13 de octubre del corriente año, el mismo arrojando positivo. Dada la levedad del cuadro, el paciente fue manejado con tratamiento ambulatorio y aislamiento social en el hogar. Entre sus antecedentes patológicos personales de valor, el paciente manifestó un cuadro clínico de dengue en diciembre de 2019 que se presentó como un síndrome febril agudo, el cual no tuvo confirmación laboratorial ni requirió internación, pero fue diagnosticado como un nexo epidemiológico, ya que en ese entonces el Paraguay estaba cursando con una epidemia de dengue y el paciente convivía en zonas cercanas con pacientes febriles. Por el hecho de eso se interpretó como un nexo epidemiológico. Siguiente. Los signos vitales del paciente al ingreso. Como faltaba una diapositiva, el diagnóstico presuntivo de nuestro paciente al ingreso es un síndrome de Guillain-Barré. Los signos vitales al ingreso, una presión arterial de 140/80, una frecuencia cardíaca taquicárdica 114 por minuto, afebril con frecuencia respiratoria de 20 por minuto y un índice de masa corporal de 27 y una saturación de oxígeno de 96%. El examen físico al ingreso, los datos de valor. El paciente lúcido, orientado en tiempo y espacio, no había compromiso de pares craneales, lo que sí se evidenció una disminución de la fuerza muscular en miembros inferiores a nivel proximal con una fuerza muscular de 3/5 y a nivel distal de 4/5 en miembros inferiores, mientras que los miembros superiores estaban conservados. Los reflejos osteotendinosos estaban disminuidos en los 4 miembros, sin compromiso, sin nivel sensitivo evidenciado, sensibilidad superficial y profundas conservadas, el reflejo cutáneo plantar era normal, síndrome cerebeloso y signos meningios ausentes y resto del examen clínico físico sin datos de valor. Siguiente, por favor. Al ingreso se le realizan las pruebas laboratoriales de rutina, un hemograma con glóbulos blancos de 11.550, discreta neutrofilia 74%, linfocitos 18%, una eritrosedimentación la primera hora de 14 milímetros, glicemia y perfil renal conservados, electrolitos en rango, un hepatograma normal. También se le tomó enzimas musculares, las enzimas musculares normales también, dentro del rango. Siguiente, si se puede, por favor. Al ingreso también, como screening para búsqueda de posibles etiologías del síndrome de Guillain-Barré, se le toman el perfil inmunológico e infeccioso para descartar procesos autoinmunes. Un ANA1 en 80, un patrón citoplasmático, anti-DNA negativo. Pruebas para vasculitis, antimielosperoxidasa y antiproteinasa 3 negativo, antígenos extraídos del núcleo negativo, factor reumatoideo y anticuerpos anticitrulinados negativos. La serología para HIV no reactiva se tomó también para TORCH, IgM, toxoplasmosis, herpes simple, citomegalovirus, rubeola negativo. Y en el contexto clínico del que el país
es endémico para la infección por dengue, también se le realizó al paciente serología para dengue, ya que se describen casos asociados tanto de síndrome de Guillain-Barré asociados al dengue, tanto sintomáticos o pacientes que cursaron asintomáticos, como es el caso de nuestro paciente, que podría ser el caso. Se le solicita la serología para dengue, arrojando tanto el IgM e IgG positivo. También se le realizó al paciente pruebas serológicas que no están ahí para Zika y chikungunya, los mismos arrojando negativo. Dada la casualidad, ¿verdad?, que en el país ahora mismo no se reporta ni un caso de Zika actualmente, no es tanto así la de chikungunya, que se reportan en el último año 3 casos no actuales, por cierto, tanto en el área central o en el país, ¿verdad?, en el área central y metropolitana. También se le realiza anticuerpos, serología para IgM, IgG para SARS-CoV-2 en el contexto clínico que él manifestó síntomas de COVID, arrojando el mismo también positivo. Siguiente, por favor. Se le realizó una punción lumbar al ingreso también, donde se observa una disociación albuminocitológica con proteínas de 88 miligramos por decilitro y leucocitos, 2 células por microlitro. El cultivo a los 7 días, negativo. Siguiente. Se le realiza además una electromiografía, donde se confirma el compromiso tanto sensitivo y motor, que en conclusión se arroja una polirradiculoneuropatía sensitivo-motora desmielinizante. Siguiente. Se le realiza además la placa de ingreso, donde se evidencia el filtrado intersticial bilateral de predominio basal. En el contexto clínico se interpreta como o una secuela o un COVID que persiste hasta el tiempo. Las imágenes, ¿verdad? Siguiente. La radiografía de tórax se confirma con la tomografía, donde se evidencia ambos pulmones, presenta un patrón de vidrio esmerilado parcheado, asociados a bandas de patrón condensatorio de predominio izquierdo. En este momento, teniendo las imágenes, se le solicita al paciente esa gasometría que estaba al principio, donde se puede investigar un pH normal, una PCO2 disminuida y un bicarbonato disminuido, más bien una acidosis metabólica, pero con compromiso de la PO2, que estaba ligeramente disminuido para el valor normal de 76 es. Y buena saturación de oxígeno con 96%. Sin oxígeno. Siguiente. El paciente fue tratado con inmunoglobulina venosa durante 5 días y a las 72 horas de ingresado el paciente presenta una plejía facial periférica sin otro empeoramiento clínico neurológico, mostrando mejoría de la fuerza muscular y disminución de las partes. Vale recalcar en esta parte los casos publicados sobre el síndrome de Guillain-Barré resalta mucho el compromiso de pares craneales, que en la época pre-pandemia, por ejemplo, los síndromes de Guillain-Barré publicados llegaba hasta un 5% de las asociaciones de compromiso de pares craneales, mientras que los casos reportados hacia tienen una alta prevalencia por los pares craneales en España. Y a la semana de tratamiento el paciente manifiesta una recuperación casi completa de la fuerza muscular, se decidió el alta. Siguiente. Por favor. Siguiente, si se puede, por favor. Y esa pregunta que nosotros hacemos a los expertos, ¿verdad? Con respecto a nuestro paciente. ¿Tiene el paciente un síndrome de Guillain-Barré relacionado a la infección por el virus SARS-CoV-2?
Y dado por el antecedente de nuestro paciente, diagnosticado con COVID por PCR, confirmado otra vez por serología IgM e IgG, es la pregunta que nos hacemos y en el transcurso clínico de 22 días aproximadamente de la infección por COVID y manifestándose los síntomas del síndrome de Guillain-Barré. La siguiente pregunta que nos hacemos es el siguiente. El paciente por su antecedente de un cuadro clínico de dengue en diciembre de 2019, ¿podría explicar la positividad de la serología IgM? Dadas las particularidades de la serología IgM en el dengue, que puede persistir positivo hasta los 3 meses, inclusive describiéndose casos que persisten positivos hasta 10 o hasta 1 año, y por el antecedente de nuestro paciente más cercano para serología, o sea, con un cuadro clínico compatible con dengue, es de hace aproximadamente 11 meses, nos hacemos la siguiente pregunta. La serología para dengue indica una infección reciente. ¿Podría ser la causa de síndrome de Guillain-Barré? Y las preguntas que nos hacemos en este caso también es si existe la posibilidad de que pudiese haber una reacción cruzada entre una arbovirosis y el COVID en cuanto a la serología positiva por dengue. Considerarse falso positivo. O considerarse un falso positivo en este caso. No sé si llegaron a escuchar todos, ¿verdad? Sí, lo Caso escuchamos. en sí. Sí. Muchas gracias, doctor Rivero. Quiero primero ver si hay alguna pregunta de la audiencia, alguno de las personas que están conectadas, todos, si tienen alguna pregunta para el doctor Rivero con respecto al caso primero, antes de que pasemos a discutir, digamos, algunos aspectos particulares del mismo. Bueno, Néstor, yo puedo empezar. Una pregunta de clarificación, doctor Rivero. Muchas gracias para presentar. No fue 100% claro para mí cuando empezó con los problemas de la fuerza de las piernas. ¿Cuántos días o cuántas semanas fue eso después de su PCR positivo de SARS-CoV-2 inicial? Exactamente, fueron 20 días, doctor. 20 días, ok. Entonces, su presentación inicial parece que no tuvo una enfermedad muy grave con vista de daño pulmonar. No mucho. No, doctor. Ok, gracias. Y otra pregunta, el episodio, solo para recordar, el episodio febril que tuvo fue en diciembre del 2019, ¿y en qué momento fue este evento del SARS-CoV-2? ¿Fue ahora en diciembre? ¿Cuántos meses pasó? Lo del Meses, SARS-CoV fue el 13 de octubre, doctor, de este año. Ok, o sea, casi 10 meses. Y el dengue fue en diciembre de 2019. Perfecto. ¿Alguna pregunta de la audiencia? ¿Alguno de las personas que están conectadas quieren hacer alguna pregunta adicional? Bueno, parece que no. Bueno, Néstor, voy a empezar entonces. En primer lugar, ¿has visto en su práctica clínica un ejemplo así con Guillain-Barré como presentación de COVID-19? No hemos visto aquí. Obviamente sí hay reportes en la literatura sobre esto, ¿no? Pero no hemos visto, no he visto personalmente Guillain-Barré asociado a SARS-CoV-2, pero sí obviamente hay reportes de casos en China, en Europa, donde relativamente temprano en la epidemia, alrededor de abril, empezaron a reportar la asociación de Guillain-Barré con este cuadro. Yo no sé si me permites, puedo, primero que todo, felicitar realmente al grupo de Paraguay por traer estos casos tan interesantes. Ustedes han presentado varios casos sumamente interesantes y en cierta manera excepcionales. Yo anoche cuando vi lo que iban a presentar busqué los casos y no hay muchos casos reportados. Es decir, hay algunos casos, pero no son cientos o miles. Yo recuerdo cuando tuvimos la epidemia de Zika en América Latina, el Guillain-Barré sí fue bastante frecuente y de hecho se podía ver la curva de Zika y de casos de Zika y luego seguía un pico de casos de Guillain-Barré. El Guillain-Barré es una complicación relativamente rara, ¿no? Entonces, realmente quiero felicitarlos
por presentar el caso y por lo bien que han presentado los casos en esta sesión. Realmente le estamos muy, muy agradecidos. Sí, no sé si podemos abordar alguna de las preguntas que él formuló con gusto. O sea, desde el punto de vista, digamos, de infectología, todos sabemos que el síndrome de Guillain-Barré en la mayoría de los casos es un proceso que afecta a los nervios periféricos y que sigue una infección, ¿no? Y digamos que hay unas cuantas infecciones que están clásicamente asociadas con Guillain-Barré. Hay una infección intestinal por una bacteria que se llama Campylobacter jejuni, que es quizás la más clásica, pero Guillain-Barré se ha visto, como dije, después de Zika, después de citomegalovirus, después de VIH agudo. Es decir, hay una serie de etiologías infecciosas que te dan el síndrome de Guillain-Barré. Y por supuesto, el fenómeno, lo que se piensa con respecto a la fisiopatología es que después de tener la infección, los anticuerpos que se producen contra la infección se equivocan, por decirlo así, o atacan también ciertas estructuras del tejido nervioso como la mielina o los axones, y entonces se da esta afección en el funcionamiento de los nervios periféricos que clásicamente se manifiesta como este paciente. Como comentaba el doctor Rivero, el síntoma más común es esa debilidad que inicia generalmente en miembros inferiores y va luego ascendiendo y puede afectar incluso miembros superiores y la respiración en los casos más severos, pero por lo general lo clásico es eso. Y lo otro importante desde el punto de vista clínico que también tenía este paciente es la pérdida de los reflejos. Los reflejos osteotendinosos se pierden y curiosamente, y es algo bien importante, no se ve un nivel sensitivo. La persona puede tener parestesias, como reportaba este paciente, pero a diferencia, por ejemplo, de las lesiones medulares, que sería el diagnóstico diferencial, digamos, más importante, los pacientes no tienen pérdida importante de la sensibilidad y tampoco tienen trastornos del control de la vejiga y del recto. Entonces no hay esa disfunción que se ve más que nada en mielitis transversa o en una sección medular por un accidente que te lesiona la médula espinal. Y eso hace al médico sospechar Guillain-Barré en lugar de una lesión medular diferente, ¿no? Que incluso se tiene que manejar más agresivamente, a veces con cirugía, etc. Así que eso es importante. Obviamente el diagnóstico se asegura o se confirma en cierta forma con las pruebas electrofisiológicas que mostraron que demuestren ya sea un daño en los axones o una desmielinización, y eso los electrofisiólogos o neuroelectrofisiólogos te pueden decir si el patrón de la electromiografía y la velocidad de conducción es compatible con esas lesiones. Y obviamente, pues, en este caso yo creo que sí, por la asociación temporal de prácticamente 3 semanas después del SARS-CoV-2, para responder la primera pregunta, yo creo que sí, es una asociación muy, muy fuerte, por lo menos temporal, entre lo que le pasó, y de hecho todavía tenía infiltrados en el pulmón, o sea que no había salido completamente del proceso, digamos, inflamatorio pulmonar, y sí yo pienso que es como bien probable que este caso sea debido a Guillain-Barré. Y como el doctor Rivero comentaba, la segunda pregunta, es posible que por la alta incidencia o alta prevalencia de dengue en Paraguay, que él sí haya tenido dengue hace un año y todavía tenga una persistencia de la IgM. Yo te puedo decir, en mi experiencia previa, vi muchos pacientes en Panamá con IgM positivo meses, y estoy hablando más de 6 meses después de haber tenido un dengue, aunque lo más frecuente es que la IgM caiga, a veces persiste positiva por un tiempo largo. Lo otro, la posibilidad de que fuese un falso positivo es posible también. Sabemos que, por ejemplo, un porcentaje de pacientes con SARS desarrollan autoanticuerpos, y los autoanticuerpos pueden dar reacciones falsamente positivas a las pruebas de IgM. Así que no es imposible que él tenga un falso positivo, no tanto porque los virus se parezcan, porque el virus del dengue antigénicamente se parezca al virus del SARS, sino porque hay una disregulación del sistema inmunológico, y a veces estas pruebas salen positivas. Uno lo ve, por ejemplo, con Epstein-Barr. A veces un paciente tiene mononucleosis y da positivo por citomegalovirus, da positivo por dengue, y uno dice, bueno, pero este cuadro es mononucleosis, ¿por qué tiene tantos anticuerpos positivos? Y es por eso, es por una reacción, por una disregulación del sistema inmunológico. Y yo creo que sí, como el episodio de presunto dengue fue 11 meses después, por eso yo le preguntaba,
me parece muy difícil que el Guillain-Barré vaya a estar asociado al dengue ese que tuvo en noviembre, porque ha pasado mucho tiempo. Guillain-Barré generalmente se ve unas 3 o 4 semanas, es lo típico, después de la infección, ya sea por Zika, por Campylobacter, y en este caso por SARS-CoV-2. Así que esos serían, digamos, mis comentarios generales, y estoy totalmente de acuerdo con el diagnóstico presuntivo y clínico. Bueno, y una muestra más es que el paciente mejoró con el tratamiento. El síndrome de Guillain-Barré se trata con inmunoglobulina, a veces se le hace plasmaféresis, y una cosa típica es que el paciente después de entre 2 y 4 semanas empieza a recuperar la fuerza, ¿no? Y este paciente pues le fue bien, fue intervenido tempranamente, y rápidamente recuperó prácticamente en una semana la fuerza de los miembros inferiores, que otros diagnósticos, digamos, más sombríos, como un problema en la médula espinal, o incluso una polineuropatía crónica, no respondería tan rápidamente al tratamiento. Bueno, esos son mis comentarios. Paro aquí porque ya he hablado bastante. Cristian o alguno de los demás que están en el grupo pueden comentar. Bueno, puedo comentar poquito, pero ya dijo los puntos que quería repasar también. Bueno, como hemos visto en la literatura, después de infección de SARS-CoV-2, realmente tenemos muchos fenómenos de disregulación inmunológico, por ejemplo, diabetes tipo 1, o autoanticuerpos, o tormenta de citoquinas. Ya sabemos que eso es un sistema de defensa que está fuera de control. Y imagino, bueno, las pruebas serológicas, especialmente de IgM, no son muy precisas, no son muy específicas. Entonces, mi opinión aquí es que quizás fue una reacción inmunológica contra SARS-CoV-2 que fue muy disregulado, y eso puede dar un falso positivo en IgM en dengue. También la pregunta que da Marta Jiménez Martínez dice, ¿fue una reacción inmunológica o darse infección por SARS-CoV-2? Realmente, mi pregunta fue cuántos días después de SARS-PCR inicial, porque sabemos que la carga viral va a caer muy rápido de SARS-CoV-2, y probablemente después de 20 días realmente no hay SARS-CoV-2, el virus que está adentro del cuerpo. En mi opinión es que eso es puro reacción inmunológico contra los nervios de ese paciente. Sí, yo quería, si me permite, compartir la pantalla para mostrar los criterios diagnósticos, aunque la verdad que este paciente tenía prácticamente todo. Déjeme ver si puedo compartir la pantalla. Y mientras compartes la pantalla, yo sabiendo que hubo una revisión sistemática de 42 casos de Guillain-Barré asociados con el SARS-CoV-2, y el promedio que empezaban a desarrollar los síntomas de Guillain-Barré después de la infección de SARS era aproximadamente 11 días y medio después de eso. Entonces, al ver cómo está sus pulmones todavía con ese vidrio esmerilado, tal vez no había pasado mucho tiempo después de la infección, porque tenía ¿cuándo fue que se le hizo el PCR? Eso no me quedó muy claro. Le hicieron el PCR estando en el hospital, pero no había tenido, ¿cuándo reporta el paciente algunos síntomas que haya experimentado que podamos pensar que inició su infección de SARS-CoV-2? Permiso, te respondo a tu pregunta. Él manifestó cuadro de 3 días de tos seca y leve dificultad respiratoria, por el cual consultó en fecha 13 de octubre, y ahí se le realizó un hisopado nasofaríngeo, el cual resultó ser positivo, con cuadro de 3 días. Ingresa. Él ingresó, él fue mandado pues. Él ingresa con nosotros. Él ingresa después, 22 días después del cuadro. Con el cuadro de Guillain-Barré. Ok, ahora sí, se cortó un poquito, pero sí le comprendimos bien. El 3 de octubre tuvo los primeros síntomas y salió el PCR positivo, y luego ingresó a los 22 días, ya con el cuadro de Guillain-Barré. Sí. Bueno, Néstor, ¿quiere compartir su pantalla? Sí.
No puedo, tengo un problema técnico acá que es que actualicé el sistema operativo y no me permite compartir la pantalla en este momento, pero básicamente yo iba a mencionar los criterios diagnósticos y los puedo decir verbalmente. Digamos que hay varios niveles de certeza diagnóstica. Estos son los criterios de Brighton para Guillain-Barré. Uno es tener la debilidad bilateral o la flacidez bilateral en los miembros inferiores, y este paciente lo tenía. Tener los reflejos osteotendinosos abolidos, y este paciente lo tenía. Una enfermedad monofásica que por lo general se presenta entre 12 horas y 28 días de progresión, y este paciente pues evolucionó relativamente rápido. Obviamente la ausencia de un diagnóstico alternativo, como sería una mielitis transversa, la disociación citoalbuminológica que mencionó el doctor, y es el hecho de que en la punción lumbar la proteína está más elevada que las células. En las meningitis, en los procesos inflamatorios es lo contrario, uno tiene 500 células y aumento de proteína. En este caso la proteína está mucho más aumentada, las células son menos de 50. Este paciente tenía creo que 5 o 6 células, así que tenía muy pocas células en el líquido cefalorraquídeo, sin embargo tenía las proteínas arriba de 80. Y por supuesto los estudios electrofisiológicos. Ese es como los criterios para el diagnóstico de Guillain-Barré. Y este paciente francamente era un paciente con una presentación clásica. Yo quiero recordar, nosotros tuvimos en Panamá hace ya más de 10 años una intoxicación masiva con dietilenglicol, que es un solvente orgánico que usaron para formular un jarabe para la tos, y los pacientes con esa intoxicación también tenían una desmielinización y se presentaban con un síndrome de Guillain-Barré. Así que la intoxicación por ciertas sustancias como etilenglicol o dietilenglicol y arsénico te puede dar una presentación parecida, que es importante recordar en nuestros países, especialmente en áreas rurales o donde las personas a veces compran o preparan medicamentos. Algunos síndromes neurológicos raros pueden ser por una intoxicación, ¿no? Entonces recordar eso, porque yo recuerdo vívidamente que aprendí mucho del Guillain-Barré. Tuvimos cerca de 200 pacientes en un periodo de 1 o 2 semanas con esta desmielinización. Además tenían también insuficiencia renal, que era diferente al Guillain-Barré clásico, porque era presentación como Guillain-Barré, pero venían con creatininas de 9, y era porque se habían tomado un jarabe que en lugar de glicerina tenía dietilenglicol, que es un antifreeze, un anticongelante que se usa en la industria y que se había puesto en el jarabe por error o para abaratar costos. Y bueno, fue una tragedia nacional, y todavía en Panamá hay consecuencias legales de ese problema, ¿no? Bueno, gracias. Otra pregunta que viene de José García es más general en esas enfermedades autoinmunes. Dice, ¿sería prudente considerar a largo plazo alguna afección reumatológica en pacientes en el síndrome post-COVID? Néstor, ¿qué te parece de eso? Y esa es una buena pregunta. Es decir, hemos visto, por ejemplo, en el síndrome de long COVID o de COVID prolongado, personas que desarrollan dolores articulares, pero no he visto todavía reportes. Vi un reporte de un paciente que se le desarrolló artritis reumatoidea de novo después de COVID. O sea que sí han habido reportes aislados. Quizás no es algo tan dramático, y ahora que el doctor Rivero mencionaba lo del chikungunya, no es tan dramático como chikungunya, que después de un cuadro de chikungunya sí se ve una poliartritis persistente en muchos pacientes, y ojalá eso no esté regresando otra vez a América, por lo que nos ha dicho el doctor, pero sí, yo vi varios casos de artritis posterior a la infección. Sería interesante ver si yo no he revisado cuántos reportes de artritis posinfecciosa o artritis reactiva han habido con SARS-CoV-2, pero viendo todo lo que ha pasado con este virus y el hecho de que está produciendo casos de anticuerpos, de autoanticuerpos, por ejemplo, antifosfolípido y otros autoanticuerpos, no me extrañaría que se reportaran también casos de artritis reactiva o de artritis posterior al cuadro infeccioso agudo. No sé si, Cristian, tú has visto o leído algo de eso. No, realmente, pero todo es posible con este virus. Ana Jiménez, que está acá de España. Anita, tú que has visto tantos pacientes en el cuadro primario allá en España, en Barcelona, ¿has visto pacientes con artritis también? No, con artritis no, pero sí que un síndrome de mialgias posterior al COVID con mucha frecuencia, y esto es algo que nos preocupa desde nuestro punto de vista, porque
sí que tenemos pacientes de la primera ola que todavía siguen con dolores articulares, mialgias, y muchos de nosotros pensamos si hay algo tipo parecido a fibromialgia relacionado porque a veces puede asemejar, ¿no? con estos pacientes. Excelente. Sí. Gracias. Bueno, quizás 5 minutos más en este caso, antes de mover a otras preguntas. Una pregunta viene de Elian Amarilla sobre la posibilidad de una reacción inmunológica rápida mediada por el COVID en cuanto a las radiculopatías. Y acabo de repasar la literatura. Cuando tenemos estas preguntas, yo uso Lit COVID, que realmente es PubMed para COVID solamente, y es actualmente increíble la cantidad de artículos que ya tenemos. Acabo de entrar Guillain-Barré y hay 245 artículos sobre eso o que menciona Guillain-Barré. Pero también hay un repaso aquí que voy a poner en el cuadro de chat sobre manifestaciones neurológicas de SARS-CoV-2 en forma de case report. Y hay muchos, pero generalmente son cosas muy generales. No son como radiculopatía, que es más específico o más lateral. Son cosas como encefalitis, polineuritis, Guillain-Barré también, encefalomielitis, todas cosas que son más sistémicas. Y cuando pensamos por la patofisiología, pienso que si es un fenómeno autoinmune, debe tener efecto igual en todo el cuerpo. No sé, ¿tiene otra opinión de esto? Sí, no, de acuerdo. Yo revisé casualmente para la actualización que voy a dar el jueves, revisé en el fin de semana, hay un artículo de Alemania que hicieron 33 autopsias y buscaron el virus en el sistema nervioso central, porque ahí todavía sigue la pregunta abierta de si este es un virus neurotrópico o no, porque como las personas desarrollan la pérdida del olfato y del gusto, algunas personas desarrollan como un cuadro confusional, yo lo he visto en intensivo, que se desorientan y se ponen como un delirio agudo. Los científicos tienen esa pregunta de si este virus invade el sistema nervioso, como por ejemplo el virus del occidente del Nilo o polio u otros virus que son neurotrópicos. Y este artículo, bueno, no responde categóricamente a esa pregunta, pero ellos sí encontraron evidencia de la presencia del virus en algunos tejidos cerebrales. Es más, ellos postulan que la puerta de entrada puede ser el bulbo olfatorio. Si ustedes recuerdan, en la mucosa nasal están las dendritas de los nervios que transmiten el sentido del olfato, y ellos demuestran, y yo voy a mostrar unas fotos muy bonitas de microscopía electrónica y de inmunofluorescencia, donde ellos demuestran que las neuronas que detectan el olfato, algunas están infectadas y hay presencia del virus, y probablemente entran al cerebro por la lámina cribiforme del etmoide. Para los que recuerdan sus clases, el cribiform plate, que se llama en inglés, es la lámina cribosa del etmoide, y entran al bulbo olfatorio. Entonces ellos están postulando en ese artículo que es posible que el virus entre por una migración retrógrada a través de los receptores sensoriales del olfato en la nariz. Y bueno, lo han encontrado en el cerebelo y en otras estructuras. Así que sí, es interesante, y quería agregar eso, pero el jueves les prometo que les traigo las fotografías que tomaron estos científicos de la mucosa nasal y del cerebro de los pacientes en la actualización que vamos a tener. Ok, muchas gracias. Tenemos 1 o 2 minutos más para comentarios o preguntas sobre este caso clínico. Voy a dar algunos segunditos y si no, vamos a agradecer a nuestros colegas de Paraguay y doctor Rivera, muchas gracias para presentar este caso clínico. Excelente trabajo. Ok, ahora vamos a otras preguntas. Hay muchas sobre vacunas, pero antes de eso quiero repasar algunos otros tópicos muy breves. La primera es para Elsie actualmente sobre prevención y control de infecciones. Viene de José García sobre el uso de mascarillas o cubreboca en niños. ¿A qué edad es prudente recomendar el inicio del uso de cubreboca en niños? Sí, la edad recomendada es a los 2 años. Sin embargo, es muy importante que ustedes que recomienden que el padre de familia evalúe la situación. Tenemos niños más grandes que su comportamiento pues no les permite verdaderamente utilizar bien la mascarilla. Entonces, pero sí, la recomendación general de la guía del CDC es a los 2 años.
y tienen que asegurarse que el niño pues pueda tener la habilidad. Lo que es importante es que el niño tenga la habilidad de podérsela quitar y poner. Aunque yo sé que no queremos que se la estén quitando, pero es importante que ellos tengan la habilidad de ponérsela y quitársela para poder ponerles y mantenerlos con la mascarilla cuando estén afuera, y pues mantener la educación debe ser primordial allí, que los padres de familia tienen que poder constantemente enfatizar la importancia de que no se la quiten cuando están en un lugar especialmente encerrado, ¿no? Si van a alguna tienda, centro comercial, hacer la compra, etcétera, porque pues los niños lo pueden empezar a ver como un juguete y no necesariamente como una protección, porque no tienen a esa edad la capacidad de comprender eso. Pero sí es posible adiestrarlos a que se la mantengan y es la edad recomendable. Ok, muchas gracias. Segunda serie de preguntas sobre tratamiento. Siempre es una práctica buena para nosotros repasar, actualizar realmente dónde estamos con tratamiento, especialmente tratamiento inicial en el ambiente de las clínicas. Entonces, Néstor, para ti, pregunta de Carlos Rodríguez de Panamá y también de otro lugar, Elias Orozco de México. ¿Dónde estamos con eficacia de tratamiento del COVID-19 antes de ingresar en el hospital? Sí, bueno, hasta ahora en realidad no hay ninguna droga que haya demostrado evitar las hospitalizaciones en publicaciones. Hay comunicaciones de prensa y un pequeño estudio que se hizo con los anticuerpos monoclonales que repasamos. Son anticuerpos derivados de plasma convaleciente que se producen, se extraen las células que producen esos anticuerpos de una persona que le dio COVID, y entonces se producen en el laboratorio o de forma industrial. Y hay dos ya que están en el mercado acá en Estados Unidos, uno que hace Eli Lilly, la compañía Lilly, y el otro es la compañía Regeneron, y son básicamente anticuerpos dirigidos a la proteína Spike, y se le está recomendando a los pacientes apenas se le diagnostica, siempre y cuando tengan factores de riesgo de tener un COVID severo, por ejemplo, personas mayores de 65 años o personas mayores de 55 años con algunos factores de riesgo, como puede ser diabetes, hipertensión, o que tenga un índice de masa corporal arriba de 35. Nosotros, de hecho, la semana pasada, el martes de la semana pasada, empezamos a administrarlo acá en la Universidad de Nuevo México, en un centro de infusión que se creó para ese mismo propósito. El gobierno federal mandó un número de tratamientos y los estamos administrando los pacientes que se detectan en las clínicas o en los cuartos de urgencia con esas características. Se les manda a esta clínica y se le hace la infusión en 1 hora, luego se le observa por un ratito después de la infusión para estar seguro que no hacen una reacción alérgica y se van a sus casas. No lo estamos usando en el hospital porque la autorización es para usarlo ambulatoriamente. Hay un par de cosas, yo voy a revisar el jueves también, y no quiero hacer tanta propaganda a la sesión del jueves, voy a revisar un artículo que viene de India con respecto a la vitamina D. Yo varias veces he mencionado lo de la vitamina D porque hay estudios retrospectivos, hay algunos estudios, hay un estudio en España que hicieron en cuidados intensivos y demostró que el tratamiento con dosis alta de vitamina D parecía estar asociado con una mejor desenlace. Este estudio de la India, básicamente lo que hicieron los investigadores es que ellos evaluaron el nivel de vitamina D en pacientes que estaban graves en intensivo y pacientes que estaban en un hotel de aislamiento, pues que estaban hospitalizados, pero era por razones de aislamiento, o sea que tenían un caso muy leve, y curiosamente encontraron una diferencia altísima en el nivel, la proporción de personas con deficiencia de vitamina D entre los que estaban graves con los que estaban hospitalizados, perdón, los que estaban graves con los que no estaban hospitalizados por razón médica. Obviamente no se puede concluir que la vitamina D te va a ayudar si te la tomas, pero ya hay varios estudios que sugieren eso. Así es que la verdad, y la vitamina D se recomienda para digamos, problemas de osteoporosis así que no sería una mala idea, digamos, en esa etapa preinfección de tomar un suplemento, especialmente si uno es una persona mayor que tiene comorbilidades, un tratamiento preventivo como ese, pues no tiene muchos efectos adversos. Yo incluso busqué efectos adversos asociados a dosis normales de vitamina D y no hay muchos. Así que esa es una estrategia que se pudiera hacer, además de, obviamente, de los monoclonales que no están disponibles en muchos de nuestros países. De ahí en fuera, la verdad que la hidroxicloroquina, la ivermectina, ningún otro tratamiento ha demostrado evitar las hospitalizaciones
y se ha estudiado seriamente. Hay 2 o 3 estudios ya aleatorizados, controlados en uso de hidroxicloroquina preventiva y no ha demostrado disminuir ni la mortalidad ni las hospitalizaciones. Ivermectina todavía, digamos que el jurado está deliberando. Hay un estudio en Argentina que no se ha publicado que habla de que los que lo tomaron o los que se lo dieron les fue mejor, pero son 45 pacientes en Argentina. No hemos visto la publicación, fue una comunicación del Ministerio de Salud de Argentina en la prensa, así que hay que esperar. Hay un estudio retrospectivo de ivermectina en Florida que también demostró una ventaja en la mortalidad, pero de nuevo es un estudio limitado, retrospectivo, hecho en la primera ola de la pandemia, ya que había muchos pacientes tomando otros medicamentos. Así que en resumen solamente tenemos los monoclonales, aún no publicados, quizás suplemento con vitamina D, pero nada más, digamos, robusto, comprobado que prevenga la hospitalización en ese tratamiento temprano. Cristian. Ok, sí, gracias. Y pienso que ya mencionó esta pregunta de María Ibarra sobre ivermectina y hidroxicloroquina. Sí. He oído hoy que hay una spray nasal que está tratando de observar. Siempre no tenemos datos, solamente tenemos de la prensa, pero quizás eso puede ayudar también. Y hay otro tratamiento oral de la compañía Merck, que ahora hay datos en animales, que es una cosa que quizás vamos a ver más datos en las semanas que vienen. Sí, ese artículo también lo voy a discutir el jueves en la actualización. Y ese medicamento lo vamos a usar, lo estamos usando acá, o lo vamos a usar en la próxima semana en UNM. Tenemos 2 estudios clínicos de la compañía Merck, uno en pacientes hospitalizados y otros en pacientes ambulatorios. Este producto es un inhibidor de la transcripción del RNA. La ventaja que tiene con respecto al Remdesivir es que se puede dar por vía oral, entonces es mucho más fácil administrarlo, y lo que demostró el estudio en animales, se lo dieron a hurones, que son estos animalitos en inglés se llaman ferrets, que son unos animalitos pequeños pero que se infectan con el SARS-CoV-2, y lo que se demostró es que se podía disminuir muchísimo la excreción viral, y entonces pusieron animalitos infectados con animalitos no infectados, y a los infectados le dieron el tratamiento con este producto que se llama Molnupiravir, y no contagiaron a sus compañeros de jaula, por decirlo así. Entonces, parece que tiene también una utilidad no solamente para disminuir la carga viral en el mismo animalito, sino que evitó que el animalito infectara a otro, ¿no? Y obviamente los que le dieron placebo se infectaron todos dentro de la jaula. Pero eso lo vamos a presentar en detalle el jueves, que fue un estudio publicado recientemente, muy interesante, del MK4482, que es como se llama el nombre técnico, y el nombre en palabra es Molnupiravir. Uno de esos trabalenguas, pero está mejor que el Bamlanivimab, que es el monoclonal de Eli Lilly, que es otro trabalengua también. El Bam, yo le llamo el Bam, que es más fácil, el Bam de Eli Lilly. Sí, ¿y qué dice María? Bueno, esa pregunta, Molnupiravir, es el mismo que estamos discutiendo de Merck y también de EDD, que pienso que es otra compañía más pequeña. Entonces, vamos a ver. Ok, bueno, ahora solo con 10 minutos más. Algunas preguntas siempre son tan buenos y filosóficos de Marta Jiménez Martínez de Nicaragua. Eso vino en el registro. Ella dice, ¿podemos revisar las pandemias pasadas y qué intervenciones lograron al final al control de las mismas? Y también otra pregunta aquí. Cuando tenemos la vacuna, ¿vamos a tener control de la pandemia, Néstor? Sí, muy buena pregunta. Yo creo que y empezamos con la pandemia del 18. Curiosamente, yo estaba viendo las curvas el otro día de la pandemia del 18 y tiene cierta similitud con esta. Tiene 3, hubo un pequeño brote en la primavera, luego un brote grande y luego un tercer brote y luego se va. Yo pienso que la del 18, por ejemplo, puede haber sido por inmunidad de rebaño, porque realmente hubo tantas personas infectadas. Estamos hablando de 50 millones de fallecidos, solo 50 millones de fallecidos. Obviamente no había pruebas diagnósticas, así que no se sabía con certeza el número de personas infectadas, pero para que tengan una idea, con COVID han muerto 1.5 millones y somos mucho más en el mundo ahora mismo que en 1918. Así que imagínense esa mortalidad de 50 millones, cuántas personas se infectaron probablemente, y esto yo obviamente lo que he leído en los libros de historia de la medicina, es que sencillamente
una mezcla del cambio de la temporada con el hecho de que un porcentaje altísimo de la población se afectó y se produjo este herd immunity. Las otras pandemias más pequeñas de influenza, realmente no sé por qué se fueron. Mucho tiene que ver con que la influenza sí es muy estacional. Entonces, si tú logras, después de una pandemia que inicia en el invierno, una caída importante en el verano, pues el virus se va. A diferencia del SARS, que realmente no se fue. Siguió actividad en muchos de nuestros países, siguió circulando sin importar en absoluto si había lluvia, frío, calor, siguió circulando en cierto nivel, y ahora con la temporada fría ha venido de manera sorprendente en todos los países, ¿no? Especialmente en el hemisferio norte. Así que sí, y con H1N1, que fue la más reciente, hubo un fenómeno mixto, o sea, hubo un gran porcentaje de personas que se infectaron, pero también se desarrolló una vacuna hacia el final de la pandemia y se empezó a aplicar, y yo creo que eso hizo que bajaran los casos, pero el H1N1 todavía hay. O sea, H1N1 pandémico todavía circula, y cada vez que, este año no, porque es un año especial, pero el año pasado y en los años después del 2009 sigue habiendo casos de H1N1, no a niveles estos así tan alarmantes como cuando se originó, pero siguen habiendo. Así que yo creo que con el SARS-CoV-2, yo pienso que viendo el comportamiento humano y las fallas que hemos tenido, incluso en los países industrializados para controlar el virus, en mi opinión, la verdad es que la vacuna es lo que realmente nos va a sacar del atolladero. Podemos controlarlo con las mascarillas y el distanciamiento y cerrando restaurantes, pero eso es insostenible. La gente enseguida sale a la calle y se rebela, que quieren sus bares y sus restaurantes abiertos, y entonces vuelve otra vez el virus, sube otra vez, vuelve a cerrar los restaurantes. Así que hasta que no tengamos la vacuna, yo creo que vamos a estar en ese sub y baja en el 2021 y se logre un herd immunity o una inmunidad de rebaño por la vacuna arriba del 70, 75, 80%. Los epidemiólogos siempre están discutiendo cuál es el porcentaje mágico. Yo veo, por ejemplo, las estadísticas en Perú, es que hay un 62% de la gente ya infectada en Perú. Entonces a mí me gustaría ver la curva caer en Perú, si es realmente hay esa seroprevalencia tan alta, como dicen un artículo que yo revisé que estimaba una seroprevalencia de 62%, Perú debe caer antes de la vacuna, si realmente tienen ese porcentaje tan alto, porque están cerca de la tan temida inmunidad de rebaño con la infección natural, ¿no? Y México también, nuestros compañeros que están aquí de México, yo he leído estimaciones de 40, 45, 47% de la gente en México está positivo. En España, por ejemplo, el último estudio era mucho menor, está alrededor del 10%, en algunas regiones un poquito más, pero no llega a esos niveles de 60% como en Perú. Así que bueno, vamos a ver qué pasa espontáneamente en esos países que tienen alta seroprevalencia si la epidemia cae sola, ¿no? Sí, bueno, para contestar esas preguntas realmente necesitamos saber más sobre la respuesta inmunológica a infección natural y también a las vacunas. Y vamos a tener esa información. Acabamos de repasar este preprint de aquí, es el grupo de Shane Crotty, que nos da señales buenos realmente. A ver, eso es IgG, IgA-RBD, respuesta de células T, IgA también. Y realmente no, eso es un estudio de casi 200 personas, y después de 6 meses todavía tiene mucha fuerza en la respuesta inmunológica. De facto, están buscando en esta gráfica aquí personas con 5 componentes fuertes de inmunidad contra eso en esos puntitos negros: IgG contra RBD, células de CD4, células de CD8 y IgA. Y puede ser después de 5 meses, como muchas personas todavía tienen 5 componentes de sistema de defensa que están muy fuertes. Eso es en infección natural. En las cosas, casos que no fueron severas, entonces es un señal bueno. Y también publicado hoy o ayer, 3 meses seguimiento de la respuesta contra la vacuna Moderna. Y puede ver, son pocas personas, solo como 10 personas en cada grupo. Pero después de 3 meses se puede ver en panel A, que está aquí, las IgG contra RBD está muy fuerte todavía. Y también aquí en esos B, C y D es otros experimentos que busca anticuerpos neutralizantes. También muy fuerte para la mayoría de personas. Entonces,
son señales muy buenas. No hemos visto mucha mutación en el virus, especialmente en proteína de Spike, pero vamos a ver con más tiempo. Ok, finalmente quiero terminar con otra pregunta que viene sobre vacunas y eso viene de... ¿dónde viene? Está aquí. Ok, Miguel Zorrilla de Brasil dice, ¿cuándo vamos a tener una vacuna efectiva para Latinoamérica? Néstor, estábamos discutiendo eso porque hay muchos candidatos. ¿Qué te parece de cuál va a ganar? Sí, yo no puedo hablar por los otros países, pero bueno, como una, digamos, declaración de conflicto de interés, yo estoy en la comisión que asesora al Ministerio de Salud de Panamá para la vacuna y esto ya se ha comunicado en la prensa, o sea que no estoy revelando ningún secreto de Panamá, pero Panamá negoció comprar vacunas a Pfizer, a AstraZeneca y a Janssen o Johnson Johnson. Así que en Panamá van a haber estas 3 vacunas en diferentes momentos. Obviamente Johnson Johnson está un poco más atrasado y AstraZeneca también. Así que primero llegará la de Pfizer probablemente en el primer cuarto del año 2021 y luego la de AstraZeneca si se aprueba y hacia el final la de Johnson Johnson. Entonces, por ejemplo, en Panamá lo que se va a hacer, la de Johnson Johnson se va a reservar, como es una sola dosis, se va a reservar para las áreas más remotas donde es muy difícil seguir la cadena de frío de la de Pfizer. Y como es una sola dosis, es más fácil, digamos, ir a un lugar, ponérselo a toda la gente en el área remota y ya no tienes que volver. A diferencia, por ejemplo, la de Pfizer y la de Astra, que requieren 2 dosis, entonces esas se van a usar en las ciudades, en las capitales de provincia, porque las personas pueden, digamos, usar transporte y llegar al lugar donde está la vacunación. E igualmente se va a hacer una estratificación de las personas que lo van a recibir en las primeras, segunda y tercera oleada de la vacunación. Hay muchos mecanismos, hay el mecanismo de Gavi y también CEPI, o sea, la OMS y algunos grupos de estos ONGs se han unido para garantizar la compra de vacunas a muchos de nuestros países que obviamente no tienen acceso directo a las compañías farmacéuticas y para negociar precios también. Así que yo pienso que quiero ser optimista de que nuestros países, a pesar de que no son los países que necesariamente han desarrollado las vacunas, sí van a tener una adecuada, digamos, abastecimiento de vacunas, pero eso va a demorar todo el 2021. O sea, eso no es algo que va a ocurrir en enero ni febrero, eso probablemente va a ser mucho después. Nosotros, por ejemplo, tratamos de negociar con Moderna y Moderna nos dijo que no. A Panamá le dijo, no, nosotros ya tenemos comprometido nuestros primeros 4 o 5 meses de producción con los Estados Unidos y otros países que ya hicimos contrato. Entonces, eso va a ocurrir. Hay vacunas que no van a estar disponibles para todos los países. Sé que, por ejemplo, en Argentina y México se van a estar envasando o fabricando vacunas, o sea que va a haber países de América Latina que incluso van a tener su propia manufactura local y eso es importante, ¿no? De alguna de estas compañías grandes. Así que yo creo que hay que tener paciencia, va a ser todo un año de vacunación, pero poco a poco se irá vacunando la población de América Latina especialmente. Yo la verdad que no puedo hablar sobre África o algunos otros países, no sé cómo está la preparación allá, pero sí puedo decir que en América Latina pues el plan existe y la OPS y la OMS van a apoyar a los gobiernos a comprar las vacunas dentro de sus posibilidades, ¿no? Sí, y estamos, bueno, esta semana en los Estados Unidos estamos en la Copa Mundial de Vacunas y la semana que viene con el FDA va a tener su reunión miércoles, sí, el día 10 de diciembre y vamos a tener más información, pero como mencionó Néstor, probablemente Pfizer y AstraZeneca va a tener más disponibilidad en el ambiente internacional. Sí, Pero ya el Reino Unido empieza mañana. El Sí. 8 de diciembre empieza su vacunación. Yo me acordé de una frase de Winston Churchill, que en un momento de la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill dijo, este no es el fin, este no es el principio del fin, sino el fin del principio, ¿no? En inglés, obviamente, ¿no? Así que estamos en el fin del principio, o sea, la primera página del primer capítulo de erradicar esta pandemia. Pero sí, yo creo que, como dijo Churchill, estamos en the beginning of the end, o más bien the end of the beginning. Sí, bueno, y mientras que esperamos esta esperanza, estamos en la ola más severa aquí en los Estados Unidos, con 3,000 muertes cada día. Bueno, disculpa que estamos ya al principio de la hora, tenemos que terminar. Para concluir, nos gustaría agradecer
especialmente a los doctores de Paraguay para presentar su caso clínico y para Néstor y Elsie para su tiempo y experiencia. Gracias a todos por asistir. Por favor, no olvide completar la encuesta utilizando el enlace que ya debe estar en la sala de chat. Esto nos ayudará a mejorar cada sesión con la información que nos brinde y también podrá obtener un certificado de participación. Si no podemos responder a su pregunta hoy, únese a nosotros en una sesión futura. Vamos a tener una sesión la próxima lunes, el 14 de diciembre, sobre preparación del hospital y entrenamiento de profesionales de salud para incrementar su capacidad de cuidar de pacientes, presentado por doctora María Frank. Y también el jueves, el 10 de diciembre, quizás el 11 de diciembre, otra sesión de avances de COVID-19. Visite nuestro sitio de web para obtener actualizaciones e información de la sesión. Y eso es todo, Néstor, para terminar la sesión. Sí, bueno, muchas gracias a todos por unirse. El día 8, mañana es el Día de la Madre en Panamá, así que un saludo a las doctoras que están acá de Panamá que celebran el Día de las Madres panameñas. Saludos y nos vemos en los próximos ecos. Adiós.